La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Protección. El artículo 1 del Estatuto de la Corte la define como un órgano judicial y autónomo. De esta manera, los sistemas regionales de protección se dotan de un órgano jurisdiccional para el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados. Tanto en el sistema europeo como en el sistema africano se han establecido también este tipo de organismos jurisdiccionales. Véase la Corte Europea de Derechos Humanos, cita en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, o la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ubicada en la ciudad de Arusha, en Tanzania. En el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en la ciudad de San José de Costa Rica por acuerdo firmado entre este Estado y la Corte en el mes de septiembre de 1981, ocupando desde esa época su sede en dicho país. La Interamericana está compuesta por 7 jueces nacionales de los estados que componen la Organización de los Estados Americanos. Argentina ha tenido la posibilidad de contar con 2 magistrados en dicho tribunal. El doctor Leonardo Franco, en la Corte del año 2006-2012, y actualmente el reciente designado del año pasado, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien se desempeña como magistrado de la Corte Interamericana desde esa época. La Corte Interamericana tiene competencia para interpretar y para aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos o cualquier otro tratado que le dé competencia en tal sentido. Por ejemplo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como Convención de Belén do Pará, o la Comisión Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte Interamericana tiene competencia contenciosa para evaluar la compatibilidad de la conducta del Estado, ya sea activa u omisiva, en relación con las obligaciones asumidas en el pacto. En caso de verificar que existe efectivamente una vulneración de los derechos contenidos en la Convención Americana, la Corte Interamericana dictará una sentencia que es definitiva, inapelable y obligatoria, en la que no solo declarará la responsabilidad del Estado por la violación de determinados artículos de la Convención Americana, sino que además establecerá medidas de reparación integral. En 35 años de ejercicio de la competencia contenciosa, la Corte Interamericana ha emitido más de 290 sentencias sobre distintos aspectos, que van desde las lamentables consecuencias de las dictaduras que han azotado los países de la región, vulneraciones sistemáticas a las garantías del debido proceso, o cuestiones vinculadas con derechos específicos como es la libertad de expresión o el derecho de la propiedad. En el caso de Argentina, 17 sentencias han sido dictadas respecto de nuestro país por distintos temas: violaciones a las garantías del debido proceso, acceso a la justicia de personas con discapacidad, prohibición de condenar a menores a la pena de reclusión perpetua, cuestiones vinculadas con la libertad de expresión y, como también se dijo recién, los flagelos de la desaparición forzada de personas y la imposición de torturas han sido cuestiones que han sido estudiadas por la Corte Interamericana y sometidas a esta competencia contenciosa. En lo que respecta a la interpretación de la Convención Americana, se refiere a lo que es el sistema de opiniones consultivas. Es la posibilidad de que tanto los Estados miembros de la OEA como determinados organismos de la Organización de los Estados Americanos puedan consultarle a la Corte Interamericana sobre el alcance y contenido de determinadas normas de la Convención. También los Estados tienen la posibilidad de someter a este tipo de interpretación la compatibilidad de proyectos de ley con la norma de la Convención Americana en orden a ver si determinadas políticas que adopta el Estado son compatibles justamente con el tratado internacional que han asumido. A la fecha, la Corte Interamericana ha emitido 22 opiniones consultivas sobre distintos aspectos tanto de fondo como de forma, donde la República Argentina ha sido el promotor, en conjunto con otros estados, de 3 de ellas. La Corte Interamericana posee una competencia cautelar. Es la posibilidad de adoptar medidas en casos de extrema gravedad y urgencia tendientes a evitar daños irreparables en las personas. En esta prolífera jurisprudencia de la Corte Interamericana de medidas cautelares y medidas provisionales, destaca sin lugar a dudas las adoptadas en el marco del caso Internos Penitenciarias de Mendoza por las condiciones de hacinamiento y el peligro a la vida y la integridad física de las personas alojadas en esos establecimientos. El concepto de vulnerabilidad va íntimamente ligado al concepto de igualdad. ¿Esto por qué? Las personas vulnerables o los seres humanos vulnerables somos todos. Sin embargo, hay determinadas personas que tienen un mayor grado de vulnerabilidad. Esto es debido a que tienen sus capacidades disminuidas, algunas capacidades disminuidas, para poder hacer frente a posibles lesiones contra sus derechos básicos o sus derechos humanos.
Se agrupan por diferentes colectivos, tienen ciertas características comunes con otros, entonces podemos encontrar colectivos de personas que en forma práctica están en desigualdad material con otro colectivo aún mayoritario. Los menores de edad. La edad es una condición de vulnerabilidad, ya que los menores se ven invisibilizados jurídicamente por su alto grado de dependencia o de poco alcance a sus protecciones jurídicas o judiciales. Otro grupo vulnerable son las personas con discapacidades físicas, sensoriales, materiales, psicológicas, que no les permiten acceder en forma permanente por diferentes barreras sociales que existen a sus derechos humanos, a sus derechos básicos como el derecho al trabajo o el derecho a la educación. Las etnias, también etnias minoritarias, también son un grupo vulnerable, ya que existen diferentes grupos o colectivos que tienen una cosmovisión que cuando se incorporan a una sociedad o un estado general, por ser minoría, se ven también excluidos. Los refugiados, los migrantes, los ancianos, las mujeres por el género, existen diferentes, las personas pobres, la pobreza también es una capacidad, existen diferentes razones que hacen que determinado grupo o colectivo de personas se vea disminuida y tenga poca reacción, digamos, para ese avasallamiento o esa violación de sus derechos humanos o derechos particulares. Las condiciones de vulnerabilidad son acumulativas. Esto quiere decir que una niña es doblemente vulnerable por su condición de género, de mujer y por su edad. Si bien existen estos grupos con diferentes, digamos, problemas o acceso para todos sus derechos, existen herramientas o mecanismos que les permiten o que les deberían permitir acceder plenamente a sus derechos. Un mecanismo o una herramienta que existe para todo esto en materia de derechos humanos es el sistema interamericano. La Comisión Interamericana, a través de sus relatorías específicas en la materia que trata de regular los derechos de diferentes colectivos vulnerables, a través de sus opiniones consultivas, la Corte Interamericana sobre todo también a través de sus opiniones consultivas y sobre todo de sus sentencias de fondo, donde no solo condena a los estados por las violaciones a los derechos humanos de estos grupos vulnerables o estos colectivos, sino que además los obliga a tomar medidas positivas para que no solamente no violen sus derechos, sino que eliminen las barreras que dificultan el acceso a los derechos humanos y que ponen a estos determinados colectivos en situaciones de desigualdad o de discriminación. Ha cambiado el panorama de lo que contemplaba la primera constitución que teníamos del año 1853. El tema es el Código Civil, cómo se nos presenta. Nosotros nos regíamos por el Código Civil y el Código de Comercio de la Nación. Acá están los códigos que fueron reemplazados unificados en un Código Civil y Comercial de la Nación, que es la Ley 26.994, que se sancionó a fines del año 2014 y entró en vigencia el 1 de agosto del año 2015. Se ha producido una constitucionalización del derecho privado, en la medida que se pone en la misma línea la Constitución y el derecho que rige las relaciones privadas. Que el derecho constitucional, el derecho público y el derecho privado comparten los mismos principios, y el principio es rodear a la persona y proteger a la persona con derechos, reconociéndole derechos a la persona humana. Es fundamental el artículo 1 del nuevo texto del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que les resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. La importancia de esto es que ahí se está consagrando la alineación de la que hablábamos. Se produce la constitucionalización, el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado o la privatización del derecho constitucional. Como ley, es ley reglamentaria de derechos. ¿Y qué derechos son los que reglamentan? Reglamentan los derechos que conforme al artículo 14 de la Constitución, que dice todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Por eso, esta pieza que viene a reglamentar derechos humanos que estaban simplemente enumerados en los tratados y convenciones o mencionados es fundamental porque vamos a ejercerlos según lo que dice ahora nuestra ley reglamentaria. Otro derecho
que trata el Código Civil y Comercial es el derecho a la vida. Este estaba previsto en el Pacto de San José de Costa Rica y decía que se reconocía la vida en general, en general desde el momento de la concepción. Por reserva que hicimos por ley 23.849, en el artículo 1, a la Convención sobre el Derecho del Niño, se reconocía la vida desde la concepción. El nuevo Código Civil y Comercial dice la existencia de las personas comienza desde la concepción, o sea que es terminante y nos va a servir luego para interpretar los derechos. El derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho al nombre, el derecho, reconociéndole al seudónimo el mismo valor y protección que al nombre, el derecho a la propia imagen, el derecho al matrimonio y a las uniones convivenciales entre personas del mismo sexo o de distinto sexo, el derecho a la adopción, el derecho a la información y el derecho al silencio y al secreto, el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad comunitaria, el derecho a heredar, la no discriminación y cuantiosos derechos más. Tenemos, en primer lugar, que este Código Civil y Comercial de la Nación viene a reglamentar los derechos y los derechos humanos con jerarquía constitucional que están contenidos en la Constitución del año 1994. Y vamos a ejercerlo de la manera en que este código nos lo dice. En segundo lugar, es importante el reconocimiento que hace de algunos derechos que estaban asomándose en el derecho público provincial, como por ejemplo uniones civiles que se consagraban en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que son la base, que no se hablaba de sexo, de estas uniones civiles, y son la base de las uniones convivenciales que son entre personas, como dijimos recién, que pueden ser del mismo o distinto sexo. Y en tercer lugar, este código nos viene a hablar de los deberes. Los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional nos hablan de los deberes que tenemos para con la familia, para con la comunidad y para con la humanidad. Es bueno que se hablen de los deberes, porque siempre hablamos de derechos. Mendoza se caracteriza por ser una provincia destacada en el interior del país en cuanto a la denuncia por las graves violaciones a los derechos humanos y su participación en organismos internacionales, principalmente en el sistema interamericano, en lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comienza con la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria en el año 91, que llega primero a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, siendo la primera condena contra la Argentina en el año 96. Otras desapariciones forzadas, como fue la de Cristian Guardati, que este caso se soluciona en la Comisión Interamericana y no llega a la Corte. En el caso denominado Penitenciarías de Mendoza, que nace como consecuencia de las graves condiciones infrahumanas o indignas que se viven en las cárceles de Mendoza, lo que lleva a la Comisión Interamericana primero a dictar medidas cautelares y después la Corte Interamericana dicta medidas provisionales. En ese momento la Comisión visita la provincia de Mendoza, hace una visita in loco, que es una de las funciones que tiene la Comisión Interamericana, y en esta visita comprueba la situación que se vive en las cárceles justo días posteriores a producirse un descuartizamiento de un preso en una de las cárceles, la de Boulogne-sur-Mer, lo cual genera obviamente una repercusión internacional sobre las situaciones indignas que se viven en las cárceles y la obligación del Estado de garantizar la vida y las condiciones de las personas, las condiciones mínimas de las personas que allí se encuentran alojadas. El caso Mendoza no es Mendoza por la provincia de Mendoza, sino por el apellido de uno de los menores condenados a prisión perpetua, de los cuales el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana condena a la Argentina por estas condenas a prisión perpetua de menores. Son cinco jóvenes adultos, de los cuales dos de ellos pertenecen a la provincia de Mendoza. Está nuevamente siendo controlada por la Comisión Interamericana, nuevamente por las condiciones de sus cárceles, que no han mejorado a pesar de las medidas provisionales y cautelares que se dictaron en el año 2004. Recientemente hemos recibido la visita del presidente de la Comisión Interamericana, James Cavallaro, que a su vez es el relator de la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. En esta visita, James Cavallaro lo que vino es a comprobar el grave estado en el que se encuentran las cárceles mendocinas.
para elaborar así un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Mendoza. ¿Por qué se da en Mendoza este fenómeno de ser conocida internacionalmente por las graves violaciones a los derechos humanos? Esto es principalmente porque en Mendoza existe un recurso humano que surge de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que a partir de la cátedra de Derechos Humanos y los docentes que van formando a los alumnos que luego participan en competencias internacionales sobre derechos humanos, estos, una vez recibidos, continúan con la actividad, continúan trabajando en organizaciones internacionales, nacionales, en ámbitos fundamentales en la protección de los derechos humanos, ha llevado a que incluso hoy la facultad esté organizando unas competencias internacionales propias, ha llevado a que la cátedra de derechos humanos sea una cátedra obligatoria en el nuevo plan de estudio para todos los alumnos, y esto explica el porqué de la provincia de Mendoza, el desarrollo que tiene en la materia de derechos humanos, en el tecnicismo que tiene en materia de derechos humanos. La cátedra ha participado incluso como amicus curiae en importantes resoluciones de la Corte Interamericana, en opiniones consultivas, en sentencias, y este es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años de la facultad y que cada vez va dando resultados mucho más ricos en esta materia.